Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, llegar nuevamente a sus hogares y que juntos estudiemos la palabra del Señor. Retomamos esta serie de estudios que estamos basando en el Evangelio según Mateo y hoy nos corresponde la lección número 2, la cual se titula El mensaje del Mesías. Y es que en nuestra primera lección estuvimos abordando cómo es posible reconocer al Mesías y veíamos ahí pues cómo nosotros podemos reconocerle debido a su origen divino, pero también a ese linaje humano que lo conecta como el rey de su pueblo. Y también veíamos cómo en Jesús se cumplían todas las profecías al cual se referían los antiguos profetas para apuntar al Mesías y también pues debido a ese mensaje que es lo que vamos a estar abordando en esta clase. Y si nosotros avanzamos en el Evangelio de Mateo luego de haber estudiado esos primeros 3 capítulos en nuestra lección anterior y llegamos al capítulo 4, nos encontramos como Mateo nos dice las siguientes palabras en los versículos 15 y 16 de Mateo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es que esa luz que Jesús traía consigo estaba vinculado con el mensaje que venía a presentar durante su misión y ministerio acá en la tierra. Mateo 4:17 nos dice cuál fue el mensaje que Jesús predicaba, el cual es: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, en esta lección vamos a estar viendo por qué Jesús tenía la autoridad para predicar este mensaje. También, ¿qué significado tiene este mensaje de arrepentíos y el reino de los cielos se ha acercado? Y por último, ¿qué implicaciones tiene para nosotros como sus seguidores y sus hijos este mensaje que Él vino a dar durante su ministerio acá en la tierra? Así que le invito, hermano, para que usted se quede con nosotros acá en este canal y juntos podamos estudiar la lección número 2, el mensaje del Mesías. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiese conocido al Dios que me ama, oh, al Dios que me ama. Yeah. Tú me amaste y entregaste a tu Hijo por mí y redención. Yo te amo, yo te amo. Tú eres digno, tú eres santo, no hay otro, no hay otro. Iniciamos entonces con nuestra lección y el primer punto que hemos de abordar y de decir respecto a este mensaje que Jesús estaba presentando como ese Mesías enviado por Dios acá a la tierra, está vinculado con la autoridad que él tenía para poder comunicarlo. Y algo que cabe la pena resaltar es que Jesús tenía toda esa autoridad debido a su carácter y su integridad, podríamos decir, moral acá como hombre, pero también una parte trascendente en la cual es el Dios mismo siendo completamente santo y manifestando la santidad en su máxima expresión, como 100% Dios y también 100% hombre. Por lo tanto, nosotros encontramos en este capítulo 4 de Mateo, que es en el cual nos estamos basando para estudiar, cómo se nota acá que Jesús resiste con la palabra las tentaciones que sobrevienen a su vida, dándonos entonces ese ejemplo de combatir al enemigo y de conservar la santidad que es imprescindible para que nosotros podamos estar siempre presentes delante de Dios. Y cuando nosotros vemos el pasaje de Mateo 4, el versículo 1, nos damos cuenta que dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si recordamos el último punto que abordamos en la lección anterior y con lo que finaliza Mateo 3, es con el bautismo de Jesús, donde se confirma por esa voz de Dios que Jesús era su Hijo, que en Él estaba complacido
y también sobre él reposa el Espíritu Santo. Y luego nos lleva Mateo a esta escena donde Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, pero esto tenía un propósito, así que vamos a descubrir ese propósito a lo largo de estos minutos. Y es que ese propósito se fundamentaba especialmente en que Jesús tenía que ser confirmado como ese sumo sacerdote del cual nos habla Hebreos 4, versículo 15, cuando nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces acá vemos cómo esa santidad de Jesús, al momento de ser un hombre, pero también de ser Dios mismo, le hace que Él se constituya en este sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y puede atender también a nuestro clamor y comprender cuando nosotros decimos, Señor, estoy en esta situación y necesito tu ayuda. Él es capaz de compadecerse porque Él estuvo, podríamos decir, en nuestros zapatos. Él sabe lo que es atravesar una tentación con la clave de que Él logró sobreponerse a toda tentación y no caer en ninguna de ellas ni cometer pecado alguno. Y si nosotros revisamos a la luz de lo que Mateo nos cuenta acerca de las 3 tentaciones que Jesús experimentó en ese momento en el desierto, nos damos cuenta cómo el diablo ataca 3 puntos que son importantes, podríamos decir, en la vida de una persona. Y como nos dice primera Juan capítulo 2, versículos 16 al 17, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la lección tras estas 3 tentaciones que Jesús vence en este momento, porque Él logra justamente vencer estos 3 aspectos que Juan, escribiendo a las iglesias, también menciona. Él logra vencer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Veámoslo comparado con lo que nos narra Mateo. En la primera tentación que el diablo le hace a Jesús, el diablo está apelando a los deseos de la carne, y el cual incluye toda clase de deseos físicos. En ese momento, Jesús, luego de 40 días en ayuno y oración, el diablo se le presenta para tentarlo en un aspecto físico, el hambre. ¿Sí? Esa es la primera tentación que Jesús enfrenta. Luego, cuando vemos el cuadro de la segunda tentación, el diablo va hacia lo que es la vanagloria de la vida o el orgullo, podríamos decir también, de la vida, porque él quiere inducir a que Jesús abuse de sus propios poderes, llegando a la autosuficiencia, porque él le dice, mira, si tú eres Dios, pues lánzate y tus ángeles van a venir para llevarte y que no te pase nada. Él estaba diciéndole, mire, tú puedes ser autosuficiente, no necesitas ir y consultar esto con el Padre, lo puedes hacer, eres Dios, tienes todo el poder y la autoridad. Pero Jesús identifica eso, porque él estaba apelando a ese orgullo, a ese anteponer el yo a todas las cosas. Y por último, en la tercera de las tentaciones, el diablo apela y quería inducir a Jesús a que él se desviara por la pasión de los ojos, lo cual estaba llevándolo a que él quería que Jesús se diera en algo que es deseable a cambio de lealtad, porque él le dice, mira, y le muestra todos los reinos de este mundo. Le dice, mira, todo esto tú puedes tenerlo, pero me tienes que adorar aquí a mí. Entonces, Jesús logra vencer estas 3 tentaciones que se vinculan con el pasaje que mencionábamos de 1 Juan capítulo 2, versículos 16 al 17. Tras estas tentaciones que Jesús sufre, hay algunas cosas que Satanás pretendía con ellas, ¿sí? En primer lugar, él acude a Jesús
en un momento de debilidad física, ¿sí? Y es ahí donde le dice, mira, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el diablo es tan astuto, hermanos, que él va a llegar a nuestras vidas de esa misma manera. Él va a acudir a nosotros y va a buscarnos en momentos de necesidad, en momentos de flaqueza, donde estamos muy vulnerables y susceptibles a que él pueda llegar con sus engaños. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre alertas, velando en oración y escudriñando las escrituras para poder combatir las acechanzas del diablo. También el diablo lo que quería y pretendía era incitar a la duda en la palabra de Dios. Por eso es que él usa muchas veces pasajes de las escrituras para en algún momento generar esa duda. Entonces, si está escrito, ¿por qué no lo puedo hacer? Si Dios lo dice, ¿por qué esta situación? Él busca generar esa controversia y con esto provocar desconfianza en la providencia divina, en el saber que es Dios el que está al control de las cosas. Y si nosotros vemos esto a lo largo de la historia de la humanidad, con Adán y con Eva, es justamente eso lo que hace. Él les dice, pero miren, si ustedes lo que van a hacer es que van a llegar a ser como Dios, van a ser sus ojos abiertos. Entonces, Él es justamente eso lo que va haciendo con las tentaciones. También es lo que busca hacer y a incitar es a tergiversar las escrituras. Él busca ir acomodando las cosas a su conveniencia, aunque esté sacando el texto fuera del contexto en el cual fue escrito. Así que nosotros tenemos que conocerla muy bien, las Sagradas Escrituras, para identificar esos momentos en el que puede ser tergiversada la palabra de Dios. Y también Satanás pretendía ofrecer algo que no puede entregar, ¿sí? De Jehová es la tierra y su plenitud. Él no podía darle los reinos a Jesús porque ya son de Él. A Él pertenecen todas las cosas. Sin embargo, Él lo pinta tan atractivo que Él quería que Jesús se diera a cambio de lealtad, algo que nunca sucedió. ¿Por qué razón? Porque Jesús venció a la tentación con la palabra de Dios. Usted puede buscar en sus Biblias Deuteronomio 8:3, que es donde Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomio 6:16, donde Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:13, donde le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces se cumple lo que Santiago 4:7 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Pero si nos damos cuenta, ese resistir está vinculado con la humillación primero delante de Dios. Jesús había estado en ayuno y en oración, debido a que Él se había sometido al Padre y siempre buscó cumplir con la voluntad del Padre. Es que Él pudo tener ese dominio, ese temple, esa voluntad para poder resistir al diablo con esa misma palabra y entonces convertirse en nuestro sumo sacerdote, que Hebreos también 2:18 nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que en cualquier tentación, hermanos, podemos correr delante de la presencia del Señor, rendirnos a Él, humillarnos ante Él y entonces vamos a ser socorridos, vamos a ser ayudados y vamos a poder salir vencedores de toda tentación. Así que Jesús tiene autoridad en su mensaje porque Él es santo. Él confirmó su santidad al vencer la tentación y entonces tiene toda la libertad para poder compartir el mensaje del cual hablaremos en el próximo bloque de este programa.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu, ven, llena este lugar. Oh, oh, oh. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad,
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Gracias, hermanos, por estar acompañándonos en este su programa y estar juntos estudiando las Escrituras, las cuales pues para nosotros son vida realmente a nuestro corazón. Hoy estamos estudiando la lección número 2 titulada El mensaje del Mesías. Y veíamos cómo Jesús tiene toda autoridad para presentar el mensaje de arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Él tiene toda la solvencia en cuanto a santidad para poder presentar el mensaje con completa libertad, porque Él, siendo hombre y Dios mismo, logra vencer al enemigo con las tentaciones que Él le ofrece. Y entonces, cuando Jesús inicia su ministerio, nos dice Mateo, que cuando Él oyó, dice, que Juan estaba preso, entonces Él vuelve a Galilea, se establece en Capernaum y es entonces, dice, cuando Él empieza a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que en este espacio vamos a meditar por qué el mensaje de Jesús en primera instancia fue arrepentíos. Para ello vamos a revisar en el Antiguo Testamento qué significa la palabra arrepentimiento. Según el diccionario semántico griego-inglés que está referido para el Nuevo Testamento, el arrepentimiento se denota como un cambio del estilo de vida que una persona tiene como resultado, dice, de un cambio absoluto en nuestra percepción y actitud frente al pecado y la justicia. Entonces, el arrepentimiento realmente nos lleva a esto, al cambio completo, absoluto de nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que somos pecadores y que estamos muy lejos de lo que podemos llamar justicia. ¿Sí? El profeta muy bien lo decía, que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia y por lo tanto necesitamos este factor que es el arrepentimiento, y por eso Jesús invita a que podamos dar este cambio de vida, que tengamos una nueva perspectiva de lo que es el pecado y de lo que es la justicia. En Romanos 2:4 encontramos lo siguiente: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pablo, escribiéndole a los romanos, les hace esta pregunta. Luego que él termina de hablar acerca del pecado y de la corrupción en la que muchas veces el hombre entra, y él les hace esta pregunta: ¿no están ustedes desperdiciando las riquezas y están despreciando la bondad de Dios que los quiere guiar a arrepentirse? Entonces acá Pablo nos deja ver una verdad respecto al arrepentimiento del cual Jesús predicaba, y es que es de Dios de quien proviene el arrepentimiento. Es Él quien nos guía a nosotros a poder arrepentirnos. Y esto nosotros nos damos cuenta, no es algo que surge de nosotros, es Dios quien trabaja en nuestros corazones, nos hace
que lleguemos al entendimiento de que, como nos decía la definición, estoy pecando, estoy haciendo que es algo desagradable para Dios y estoy muy lejos de manifestar la justicia que Él desea que yo manifieste y con la cual yo viva acá en la tierra. Entonces, si es Dios el que nos está demandando, pero también el que nos guía al arrepentimiento, tenemos que tener un cambio radical, como el que se nos narra en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38. En el día del Pentecostés, luego de que Pedro diserta un mensaje de salvación y de arrepentimiento para que las personas que estaban ahí pudieran volverse a Cristo Jesús, nos cuenta el escritor de Hechos lo siguiente: al oír esto, quienes habían escuchado a Pedro, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y acá nos damos cuenta, hay una palabra con la que inicia y dice que ellos se compungieron de corazón. Cuando nosotros revisamos qué significa esta palabra, nos damos cuenta que es contristarse o dolerse, dice, de alguna culpa o pecado propio. Entonces, acá lo que sucedió es que estas personas que escucharon el mensaje de Pedro en el Pentecostés, ellos llegaron al entendimiento de: soy pecador. Todo lo que Pedro me dijo en este sermón, realmente yo estoy carente de Dios dentro de mí. He hecho cosas que le ofenden a Él, he violado y he transgredido su ley. Y por eso es que ellos preguntan: ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice: por favor, cambien radicalmente su vida y sumérjanse en el conocimiento de quién es Jesús. Esta es la respuesta que Pedro le da a las personas. Y acá hay algo que es muy importante, y es que Dios puede usar a otras personas para guiarnos al arrepentimiento. En este caso, Él usó a Pedro para guiar a una enorme multitud para que pudieran arrepentirse de sus pecados. Y sin duda, para que nosotros conociéramos a Dios, Él utilizó también a personas para que nos guiaran y nos mostraran quién era Él. Pero la obra de arrepentimiento, ese cambio en nuestros corazones, el único que lo puede obrar es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo sucede este cambio cuando una persona se arrepiente? Bueno, en primer lugar, es necesario confesar. Es necesario reconocer y confesar nuestros pecados. Y no solamente decirle: Señor, te confieso mis pecados. Es bueno decirle: Señor, hice esto. No porque Dios no sepa nuestros pecados, sino porque Él desea que nosotros abramos nuestro corazón delante de Él, le expresemos y que nosotros tengamos esa conciencia de que con esas acciones específicas que lo hicimos o cometimos, le ofendimos a Él y transgredimos su ley. También es necesario, para que suceda este cambio, pedir que la sangre de Cristo obre una obra redentora en nosotros y que podamos llegar a ser perdonados por ellos, reconociendo que el perdón no viene de nuestros propios méritos, ni de acciones buenas que podamos cometer, ni de ninguna otra forma, sino que es únicamente la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. También, para que el cambio suceda, es necesario guardar los mandamientos de Dios que están en su palabra. Y esto lo vamos a hacer únicamente mediante un examen continuo de las Sagradas Escrituras, que nosotros meditemos su palabra y que entonces podamos decir: bueno, este mandamiento me dice Dios, yo lo voy a cumplir. Y por último, permanecer, tener esa determinación firme de vivir para Dios y según su palabra. Que en nuestro corazón esté ese deseo siempre de: yo voy a hacer esto. Y aquí es no por el castigo que me puedo evitar, sino porque yo amo tanto a Dios, porque por medio de su Hijo Cristo y de esa muerte sacrificial, yo alcanzo el perdón de mis pecados. Porque yo no quiero ofenderle a Él, yo quiero vivir para Él. Tiene que ser
puesto siempre de ese lado donde nosotros anhelamos estar cerca de Él y llevar una vida de obediencia, como nos dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si amamos a Dios, el vivir la vida que Él le agrada para nosotros realmente no va a ser ninguna carga, no va a ser algo con lo cual tenemos que lidiar todos los días, sino que va a ser para nosotros de sumo gozo. ¿Por qué? Porque nace de nuestro amor hacia Dios, por lo que Él ya hizo por nosotros. Así que esta es la primera parte del mensaje de Cristo. Arrepentíos. Con todas estas implicaciones, en el próximo bloque estaremos viendo la otra parte del mensaje que Jesús predicó, que es: el reino de los cielos se ha acercado. Así que no cambie de canal, sino que quédese con nosotros. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra
Qué bendición, hermanos, estar estudiando juntos esta lección número 2 que se titula El mensaje del Mesías. Hemos visto que Él tiene toda autoridad por la santidad con la cual Él vivió acá en la tierra. También hemos visto que la primera parte de su mensaje nos invita al arrepentimiento, a ese cambio radical en nuestro estilo de vida. Y por lo tanto, nosotros decíamos, para ello debemos confesar nuestro pecado, pedir que la sangre de Cristo nos perdone y nos redima, pero también debemos guardar sus mandamientos y tener esa firme convicción de vivir cada día para Él en amor, guardando lo que Él nos pide en su palabra. Y la segunda parte que Jesús inició a predicar era: el reino de los cielos se ha acercado. Esas eran las dos expresiones que Mateo registra, que fue el mensaje que Jesús predicaba. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a conocer en este momento a qué se refería Jesús con esto de el reino de los cielos se ha acercado. Y para ello vamos a hacer una vista hacia atrás en el Antiguo Testamento para conocer qué se dice acerca del reino. Y vamos a ir al profeta Daniel. Si ustedes recuerdan, el rey Nabucodonosor, durante su reinado, él tiene un sueño. Él ve una estatua enorme y ese sueño lo atormentaba porque no entendía lo que significaba, porque esa estatua era derribada por medio de una gran roca que desciende de una montaña. Entonces, él, ante esa situación que no sabía qué significaba, pues empieza a consultar, y Daniel es quien interpreta el sueño. Y mientras hace esa interpretación, Daniel, en el capítulo 2 de su libro, versículo 44, dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y cuando vemos el trasfondo del sueño, cuando se ha estudiado este pasaje, nos dice que esta estatua que ve Nabucodonosor en su reino representaba a los imperios, al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego y al imperio romano. Y cómo luego estos pues son destruidos, y entonces le dice por un reino que permanece para siempre. Ese es el significado que tiene este sueño. Entonces nos dice en los días de estos reyes, lo cual significaba el tiempo del imperio romano que el pueblo estaba viviendo en ese momento, cuando Jesús llega a la historia del pueblo de Israel. Y entonces dice que se va a levantar un reino en ese momento, y que ese reino no iba a ser jamás destruido, ni iba a ser transferido de un pueblo a otro, sino que
este reino iba a permanecer para siempre, lo cual nos lleva a verificar que el reino de Dios va a ser un gobierno que se va a extender a lo largo de la tierra sobre todas las naciones y que va a ser un reino eterno completamente. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, Él está diciendo, miren, yo estoy acá hoy, Cristo, yo estoy comenzando a describir los aspectos más profundos del reino. Yo se los voy a dar a conocer, les voy a dar a conocer los misterios. Él estaba diciendo que ahora Él mismo, como el rey de ese reino eterno, estaba disponible para enseñarle al mundo de qué se trata el reino de Dios. Él se estaba poniendo a disposición de las personas para decirles, miren, estoy acá para enseñarles a profundidad lo que el reino de Dios significa. Y podríamos nosotros preguntarnos, pero ¿quiénes pueden participar de ese reino que Jesús estaba dispuesto a contarnos y a decirnos de cómo sería el reino de Dios? Colosenses 1, versículos 13 y 14 nos dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Por eso es que el primer elemento del mensaje de Jesús era arrepiéntanse. Porque cuando nos arrepentimos, somos redimidos y por lo tanto somos quitados del reino del pecado, de la muerte, de la oscuridad, somos traídos al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, por eso el mensaje de Jesús tiene esa conexión. Primero el arrepentimiento, luego pasamos a descubrir ese reino al cual ahora somos llamados, que es el reino eterno que Jesús tiene, como ese gobernante justo que estará reinando por toda la eternidad. Apocalipsis también nos da una luz de quiénes pueden participar en el reino. Si leemos el capítulo 5, versículos 9 al 10, nos dice, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Si nos damos cuenta acá en esta imagen donde hay alabanza a nuestro Señor Jesucristo, vemos acá implicaciones como que no va a haber distinción de dónde provengamos, de qué lugar provenimos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Por qué? Porque ha sido con su sangre que nosotros hemos sido comprados y redimidos. Y por eso es que podemos pertenecer a ese reino que Él está estableciendo. Y algo que tenemos que tener también en claro, porque si seguimos viendo a la luz de las Escrituras todas las implicaciones que hay del reino, hay en uno de los escritos de Pablo, cuando él está hablando a la iglesia de Corinto, él les dice, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción tampoco puede heredar la incorrupción. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es que esperamos ese reino al final de los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo en este momento es Satanás. Nosotros lo que estamos haciendo es vivir acá en este mundo como ciudadanos del cielo, como esos ciudadanos que pertenecemos a ese reino que se empezó a levantar cuando Cristo viene, pero que se establecerá por completo cuando Él regrese en gloria y lo establezca. Entonces, en ese reino milenial también del cual nos habla las Sagradas Escrituras. Esto se confirma con lo que nos dice Apocalipsis 11:15. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Su reino acá entonces pues va a ser confirmado en ese momento, cuando ya todas las cosas hayan pasado, porque es hasta que
el séptimo ángel toca esa séptima trompeta, que se dan estas voces donde se confirma y se establece por completo y absolutamente ese reino de Cristo. Y esto no significa que Dios no reine en este momento. Las implicaciones son diferentes. Él reina, Él tiene la autoridad, pero acá sobre esta tierra, en este momento, quien reina es Satanás. Tenemos que reconocer que el pecado nos acecha y por lo tanto Él es el príncipe en este momento de este mundo, pero cuando Él sea quitado, el reino de Dios entonces se establecerá definitivamente. ¿Por qué? Porque es necesario que primero sean restauradas todas las cosas, como nos dice Hechos 3:21. Por lo tanto, pues nosotros lo que estamos haciendo mientras tanto es cultivar nosotros mismos, quienes tenemos que ser como representantes del reino de Dios, porque eso sí nosotros tenemos que hacer en este momento, conocer, bueno, si Él ha venido a establecer un reino y va a establecer un reino por completo, entonces yo tengo que comportarme y tengo que vivir conforme a lo que mi rey demanda. Y yo lo quiero invitar para que en la próxima clase usted pueda estar atento, porque vamos a estar hablando de esas implicaciones que tiene el reino para nosotros y por lo tanto cómo debemos de vivir nosotros, los cristianos, como ciudadanos de ese reino que Jesús ha venido a establecer. Así que lo invito para que esté pendiente del próximo programa para que juntos podamos estudiar entonces esas implicaciones que tiene para nosotros el reino de Cristo y podamos desde este momento ser esos embajadores que nos dice Pablo cuando él está escribiendo en una de sus cartas y él dice: ustedes son embajadores de Cristo y ustedes hablan en nombre de Él e invitan a las personas a que se unan a este reino. Así que lo invitamos siempre para que esté en compañía de este canal y le invito para que se quede y nos acompañe en el último bloque de esta clase y podamos comprender qué aplicación tiene para nuestra vida lo que hemos aprendido en este momento. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque en toda circunstancia y situación tu presencia está con nosotros. Y te pedimos en este momento, Espíritu de Dios, llena este lugar, llena el lugar de cada uno de los que te estamos viendo, Señor, y llénanos de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como
Gracias, hermanos, por habernos acompañado a lo largo de todo este estudio que hicimos de la lección número 2, que nos habla acerca de ese mensaje predicado por nuestro Señor Jesucristo, que se conforma esencialmente por arrepentidos, porque el reino de los cielos está cercano. Y veíamos cómo tiene que ser ese arrepentimiento genuino en nuestros corazones, no solamente sentir pues cierto dolor o cierta pena, sino que tener ese cambio radical en nuestro estilo de vida. Y veíamos también cómo Jesús acercó el reino de los cielos a nosotros, porque Él, como ese portavoz, estaba dispuesto a describirnos y a hacernos saber cuáles eran esos aspectos más profundos del reino de Dios. Y le hacíamos la invitación para que en el próximo programa usted nos pueda acompañar y conocer entonces cómo debemos vivir como esos ciudadanos que somos del reino de los cielos. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar este mensaje que hemos recibido? Porque al final este es un mensaje, el arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es un mensaje también para nosotros hoy en día. Si vemos lo que Mateo continúa diciendo en el capítulo 4, versículos del 19 al 20, inmediatamente que Él nos cuenta acerca del mensaje que Jesús predicaba, Él nos habla de unos hombres que estaban en sus barcas, a quienes Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así que a nosotros lo que nos queda con este mensaje es, si yo no he tenido un encuentro con el Señor y no me he arrepentido y no he buscado su reino, lo tengo que hacer hoy. Hoy es el día para la salvación. Y si usted ya lo ha hecho, amado hermano, prediquemos ese mensaje de arrepentimiento. Busquemos a más personas que necesitan escuchar que en Cristo hay redención, pero que es necesario ese arrepentimiento, esa confesión de pecado, ese pedir que Cristo venga, ese a nuestros corazones, ese guardar sus mandamientos y el vivir firmemente, perseverando en lo que nos dicen las Escrituras. Así que prediquemos ese mensaje de arrepentimiento, invitando a las personas para que sean ciudadanos del reino, que ellos se constituyan en personas que viven santamente como lo es Dios mismo, que vivan conforme a los estándares que Cristo nos dejó en su palabra y que nosotros estemos anhelando fervientemente su pronto regreso a esta tierra y por lo tanto su reino, y que nosotros podamos decir, ven pronto Señor Jesús, ven pronto para establecer tu reino por todos los siglos y que sea confirmado por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanos, los esperamos en un próximo programa y mientras nos vemos en una próxima emisión, que el Señor los guarde y los bendiga. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios.